Eh, pero luego a veces ves que para las nuevas generaciones no funciona tan bien. O sea, uno quiere que aprendan como uno aprendió y dices que cómo puede ser posible que no sean como que la metódica, porque el conductivismo es muy metódico, o sea, es así, 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 y no hay otro camino. Y uno aprendió así y también aprendió a razonar así, y uno quiere que ellos hagan lo mismo y a veces se queda, pues no lo hacen y uno quiere que, pues cómo le hago para que ellos aprendan, no sé, y quieres como que meter prácticas nuevas y al final como que no te quedas muy conforme y estamos peleando entre yo lo aprendí así, a mí se me hace que así funciona, pero no veo que ellos lo hagan o no les dio el interés, porque pasa mucho eso, pues de que, como tú dices, no lo hacen por beneficio del paciente, lo hacen para ganar un punto. O el típico de que cuando pasa en piso un escrito que los traen correteando con los puntos, les va quitando puntos, andan súper bien en notas y todo. Y cuando ya se mes cambios y ya nadie los corretea, les vale. O sea, ya no les importa el beneficio del paciente. Entonces, como que ahí sí te pones a realmente, o sea, como que encontrar un punto medio entre los dos, entre las dos metodologías para pues, que se lleven lo mejor de los dos, porque como que de repente siento que en el constructivismo tienden a ser un poquito más barcos y les pagan muchas cosas, o sea, digo, igual a lo mejor uno también está más centrado en lo que ya sabe y más reacio a aprender las cosas nuevas, o no sé. Ok, entendido. A ver, Lisbeth, anda por ahí. Todo de que participa, doctora, este, eh, ¿cómo le podemos hacer? Como dice la doctora, la nueva es el constructivismo, ¿no? Con los nuevos, ejemplo, con nuestros residentes. Pero es la era de cristal, o sea, no, o sea, si de por sí es lo que quieren, que ni volteemos a verlos, ni que ni los toquemos. Entonces, ¿cómo los hacemos a experimentar esta nueva modalidad de enseñanza cuando ni siquiera les podemos dirigir la palabra, por así decirlo? Ejemplo, hay algo ahorita es una moda, me imagino yo, no sé, o yo estoy muy a la antigua, no sé cómo explicarlo. Ejemplo, yo aprendí en la colocación de catéter venoso central a prueba y error, leyendo técnica, acomodando, y por el número de colocaciones, pues te vas haciendo, ¿no? Experto, por así decirlo. Ahora resulta que si yo los pongo a que colocan un catéter, si no es guiado por ultrasonido, no pueden. O sea, no son ni siquiera, oye, vete a la técnica, el libro es claro, la técnica, el acomodo, la posición, por anatomía, la unión del tercio. No, o sea, si no es con el ultrasonido, no. Entonces sí creo que, aunque es una nueva moda, es un instrumento de mejora y todo eso, pero creo que sí encaja en el constructivismo. Entonces, qué terror que esta nueva era, como que a lo mejor si a nosotros como adultos nos dicen, a partir de ahora van a aprender por medio del método de constructivismo, como que estamos más maduros y tal vez podamos sacarlo adelante, pero con la nueva era de cristal, híjole, no sé, qué terror. Le voy a responder la pregunta en algo que yo llamo el constructivismo en sí intenta, o la función última de él es que el alumno se dé cuenta del avance, que el alumno se dé cuenta de la finalidad, que el alumno se dé cuenta de sus limitantes y que intente buscar la solución a ellas a través de la facilitación con su profesor, pero principalmente por él, ¿sí? Entonces, hay algo que el constructivismo sí tiene, pero no lo aplicamos porque pensamos que es conductismo. Y se llaman las reglas del juego, ¿sí? Las reglas del juego. Es decir, a toda acción, buena o mala, pues tiene que haber una consecuencia de esa acción. Y no por eso voy a ser conductista, no. Yo te estoy diciendo, mi clase se va a conducir así.
vamos a participar, vamos a debatir, vamos a ver cosas nuevas, utilizar aplicaciones, todo va a haber una relación directa. Pero estas son las reglas. Si tú llegaste tarde, tienes esta evaluación mal. Si tú no presentas tu exposición con las características que debe tener, pues tu evaluación es menor. Si tú no vienes, vas a tener una consecuencia a esa acción, independientemente si yo utilizo el constructivismo, puedo poner bien las reglas en claro, en juego, y eso hará que el alumno incluso sepa qué va a pasar si eso no se hace como yo lo estoy dirigiendo, lo estoy facilitando, ¿sí? Esas reglas son muy importantes. Es lo que pueden hacer ustedes, sí, los podemos poner a hacer sociodramas, que a final de cuentas, eso es para que ellos hagan otras cosas distintas a la exposición, y aparte, el constructivismo se nutre principalmente del trabajo en equipo, de lo que otro alumno me incorpora, de lo que yo ofrezco al otro alumno, de lo que el profesor participa, de lo que el alumno le dice al profesor, ¿sí? Pero todo tiene que estar bien controlado, porque a veces pensamos que el constructivismo es dejar libre al alumno, y no es dejarlo libre, es facilitarle a través de técnicas, a través de estrategias, la forma de llegar a su competencia, pero siempre estableciendo bien las reglas del juego, ¿sí? Entonces, esas reglas ustedes la van a poner. Pueden ser estrictas o pueden ser más laxas, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero ahí está el asunto, ¿no? Y hacerles ver a ellos desde el principio, mira, esto va a pasar si no cumples con lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y no por eso será conductista. Entonces, es lo que yo llamo como que una combinación. No puedo ser muy estricto en mis reglas, pero guiarme a través del constructivismo, ¿sí? De lo más nuevo, porque no es nuevo tanto, ¿no? Ya tiene más de 70 años el constructivismo, ¿no? Y apenas como que lo estamos tomando. Pero a eso me refiero, ¿sí? No, ustedes establezcan reglas claras, y el alumno a través de esas reglas sabrá, pues, que hay una consecuencia a eso. No los dejen libres, ese es un error muy común, no los dejen libres, ¿sí? Pongan sus reglas, pongan cómo van a trabajar con ellos, pero háganselas saber, ¿sí? Las reglas, para que él sepa cómo van a trabajar y qué es lo que van a hacer, porque ya después, si a veces no le decimos, si a veces diciéndole las reglas se sienten con uno, ¿sí? Se desmotivan, se ponen rebeldes, y entonces, sí, diciéndole las reglas, imagínense que no le dijera nada yo, pues todavía más por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que pueden hacer, como que una combinación, ¿no? No se pueden combinar porque son contrarias, ni puedo decir que soy conductista o constructivista. Puedo ser estricto, pero un constructivista estricto en el sentido. El punto es a dónde llega el alumno y quién es el centro de atención en la clase. Si el centro de atención en la clase es el alumno y él se está dando cuenta de lo que quiere lograr, de sus posibilidades y lo que le beneficia el aprender eso, será constructivismo. Si la clase está centrada en lo que dice el profesor, sin profundización en el tema, simplemente decir esto se hace de esta forma y así lo vamos a hacer, será conductismo, porque está sentado en el profesor, ¿sí? Entonces, bien. ¿Alguna otra participación? ¿Alguien más? ¿Alguna experiencia? Que nos nutrimos mucho, ¿no? Trato de hacer las clases, aunque son virtuales, el hecho de que trabajemos, de escucharlos y todo eso, pues abre mucho el panorama de lo que estamos viviendo cada uno. Bien, entonces, adelante Alejandro. Yo quería comentar que, bueno, pues sí se lleva a cabo el constructivismo de una manera muy irregular. Por ejemplo, cuando se hacen equipos, pues ahí
se ve que hay, uno se da cuenta pues cuando hay alumnos que pues que no hacen nada, pues nomás están siempre respaldándose de los otros, pero que saben. Y entiendo yo que los alumnos de eso se presta, pues, bueno, está bien hacer conocimiento, lo construyen entre todos y pues todos salen adelante, pero ahí pues, eso también se presta a que ellos pues se hagan de la flojos, pues vamos a decirlo así, que no contribuyan. Sí, Sí. sí, exactamente. Entonces, pues intentamos hacer un pequeño cambio y a veces les digo en el diplomado, si en el diplomado aprendieron que lo que hay que hacer es centrar en el alumno y variar las técnicas, evaluar de mejor forma y tratar de hacer la planeación, tratar de hacerla o hacerla o lograrlo, pues es mucho avance, ¿sí? Yo, vamos hacia eso, nos faltan muchos años todavía, no definitivamente, pero les digo, el mundo ideal, el ambiente ideal de la educación médica es tener a profesores que hayan tenido formación previa dentro de el área de educación. Y no solo eso, porque podemos tener profesores así, pero la carga laboral pues sigue siendo muy alta. ¿Sí? Nosotros damos nuestro tiempo extra, ¿sí? O ustedes lo hacen. Yo en su momento 5 o más años di mi tiempo extra de mi tiempo operativo a asesorar a alumnos, a dar clases, a protocolos de investigación, todo eso, ¿sí? Y es algo pues que sí te da satisfacción. ¿Por qué? Porque nos gusta, ¿sí? Nos gusta definitivamente, si no, no estuviéramos aquí. Pero imaginen el escenario en el que el coordinador o el jefe de enseñanza viene conmigo y me dice, doctor o doctora, necesito ver si me puedes ayudar a darles el módulo de enfermedades respiratorias a los residentes de primer año, o el módulo de vacunación a los pasantes, o el módulo de colocación o un taller de colocación de catéter venoso central, ¿sí? Entonces, cuando llega alguien así y les pregunta, entonces, ¿cuál sería normalmente la respuesta? A ver, Mara, ¿cuál sería su respuesta cuando le dicen y lo tienen que empezar a dar mañana, el taller? O sea, yo al alumno. No, el coordinador jefe de enseñanza llega con usted y le dice, necesito que me ayude con un módulo completo de clases y empezamos el lunes, por ejemplo. Va a ser dos, Pues yo le voy a decir que no, porque es muy poco tiempo para elaborar mi plan de trabajo. Muy poco tiempo. Exactamente. Eso es lo que pasa normalmente. Eso es lo que pasa normalmente. ¿Sí? No nos avisan con mucho tiempo. Y aunque nos avisaran con mucho tiempo, a lo mejor yo no sé planeación. Entonces daría lo mismo a veces el hecho del tiempo. Pero ahora imagina que llega el mismo jefe de enseñanza y les dice, no, pues necesito que me des el módulo de enfermedades respiratorias, que es dentro de 2 semanas. Y mira, te doy el documento donde está hecha toda la planeación del módulo. Tú nada más tienes que implementarlo, ¿sí? Entonces yo recibo la planeación y dice ahí, clase 1, ¿sí? Anatomía y fisiología del sistema respiratorio. Subtema 1, anatomía. Subtema 2, fisiología. Referencias, libro tal, artículo tal. Forma de trabajar en la clase. Se va a empezar con un debate, se va a empezar con una lluvia de ideas, vamos a hacer una exposición y una lectura comentada sobre este documento. Forma de evaluar. Examen, ¿sí? Examen escrito. Y aquí está el examen, ya, ¿sí? Entonces,
Imaginen ese escenario en el que ya está todo hecho y en el que me toca a mí nada más, pues, apuntalar ciertas cosas y reforzar a lo mejor áreas que yo pienso que se tengan que reforzar, ¿sí? Imaginemos ese escenario, que es a lo que queremos llegar en su momento, ¿sí? El poder tener la planeación de de todos los temas, de todos los planes académicos, de todos los programas operativos en todas las sedes de Sinaloa. Imaginen la diferencia tan grande, ¿no? De trabajo más que nada, ¿no? De poder hacerlo. El problema, pues, es que pues nadie se sienta a hacer eso, ¿sí? Y los que se sientan a hacer eso, a veces no comparten las planeaciones, o a veces las comparten, pero de repente, pues, se perdió en algún momento la planeación guardada en un archivero o en un correo que nunca llegó. Entonces, eso limita mucho esta parte. Entonces, imaginen ese escenario, ¿no? El ya tener todo planeado, el ya tener todo, cómo es que lo vamos a hacer, pues facilitaría mucho las cosas y no, pues, hacerlo todo así desde cero, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, bueno, el constructivismo, su principal exponente es Jean Piaget. También tenemos a Brunner, a Vygotsky, a Novak, a Dewey y a Ausubel, pero el principal es Jean Piaget. Entonces, en el constructivismo, el alumno está implicado, debe ser activo, debe ser consciente, debe reflexionar sobre su aprendizaje y debe superar los conflictos cognitivos para encontrar lógicas y hacer inferencias. No es una construcción propia del aprendizaje del conocimiento. Y como les digo, no consiste en dejar al alumno en libertad, pues es una interpretación pues que es errónea sobre la teoría, sino que propone una interacción entre el docente y el alumno, y entre el alumno y sus compañeros, para poder hacer y producir conocimiento de ambas partes y poder lograr el aprendizaje significativo. Es decir, básicamente se nutre del trabajo en equipo. Y hay una premisa muy importante con el constructivismo, que es que el alumno tiene que tener o experiencia previa sobre el tema o haber leído sobre el tema, ¿sí? Es decir, tiene que venir preparado para poder participar, para poder discutir y para poder, pues, reflexionar sobre lo que estamos tratando en ese momento. Obviamente, ustedes saben que no todos los alumnos leen o se preparan previo a las clases. Aún así, si algunos de ellos que ustedes identifican se prepararon, con ellos y lo que ustedes pudieron hacer, salpicará, por decirlo de alguna forma, el conocimiento para que ese alumno que no se preparó le llegue, ¿sí? Y aprenda cosas que no había leído previamente. Y eso a lo mejor los motiva. Yo lo que me he dado cuenta mucho es que a veces si un alumno no lee o varios no se preparan y otros dos o tres del grupo, no sé, de 10, unos 3 o 4 sí leyeron el tema y vienen preparados para discutir. Cuando hacemos la discusión en la clase, trabajamos en equipo, los otros alumnos, los que no se prepararon, se dan cuenta de que esos otros alumnos sí se prepararon y que están participando mucho. Entonces, a veces eso los motiva al siguiente tema, a prepararse mejor porque no se quieren quedar atrás o porque sienten que a lo mejor no participaron lo suficiente o a lo mejor simplemente quieren sobresalir más que los que sí participaron. Entonces, eso los motiva también a ellos. Entonces, si un alumno no viene preparado, puede ser que el mismo constructivismo haga que pueda prepararse para eso. Lo que se trabaja en equipo, en discusiones, en reflexiones y en profundizaciones, siempre queda mucho más grabado como aprendizaje significativo en nuestra mente que lo que se lee a solas o lo que se trabaja a solas, ¿sí? Siempre una discusión, una confrontación amistosa a veces, ¿no? Porque a veces sí se agarran en esa parte, siempre queda más. ¿Por qué? Porque es algo que es una experiencia que yo estoy haciendo.
estoy construyendo esos pequeños constructos en la mente donde se aloja el conocimiento, el aprendizaje. Entonces, en eso se basa el constructivismo, en el trabajo en equipo, en la preparación del alumno, en el docente solamente como un facilitador de que, a ver, hoy vamos a trabajar con esto, de esta forma. ¿Cómo lo van a hacer? Pues no te voy a decir cómo lo vas a hacer. Tú tienes que buscar la forma de cómo llegar a ese aprendizaje, ¿sí? A lo mejor yo te pongo a hacer un mapa mental, un mapa conceptual, pero la consecuencia de esa acción y esa discusión con los compañeros será el aprendizaje. ¿Qué tanto aprendizaje van a obtener? Lo que el alumno quiera obtener, ¿sí? Si él quiere más, él lo va a poder conseguir. Si él quiere quedarse con eso, pues con eso se va a quedar y así será. Pero en ese momento que estamos con el constructivismo, pues estamos haciendo conocimiento puro y está saliendo el conocimiento brotando, brincando, obviamente de la interacción que estamos teniendo entre todos ahí. Entonces, así podemos caracterizar un poquito en esta imagen al constructivismo, ¿sí? Tenemos al alumno, tenemos al docente y tenemos todo lo que traemos en nuestro ser. Cuestiones personales, religiosas, políticas, históricas, económicas, físicas, de todo. ¿Mande? Quiero fresa más. Sí, dile mamá. Quiero fresa. Tenemos un refuerzo negativo por acá. Entonces, cada uno, tanto el alumno como el docente, pues trae todas esas cosas, ¿no? Dentro. Y esas cosas que todos traemos, a veces buenas, a veces malas, o todo lo que ustedes quieran, cada quien sabe lo que carga. Entonces, vienen y se confrontan con comunicación, con intercambio de ideas, a través del docente problematizando situaciones, motivando, facilitando. Entonces, los dos aprendemos, ¿sí? Tanto el docente como el alumno aprenden el constructivismo, porque les doy un pequeño ejemplo. El día de ayer, tenemos el diplomado presencial los miércoles sobre educación, y ayer estábamos hablando justamente de esa parte del constructivismo y de repente no sé por qué, no sé de dónde salió, un alumno se puso a hablar sobre una técnica anestésica que estaba probando él en sus pacientes y que le funcionaba muy bien. Y terminamos hablando sobre esa técnica anestésica en temas de educación, ¿sí? Y nos aprendimos cómo se hacía, qué resultados tiene, por qué es mejor y todo eso. Era algo que yo jamás había escuchado, que la mayoría de los de ahí, o sea, nadie lo había escuchado más que él. Y todos salimos con un conocimiento importante sobre lo que era la técnica, cuándo se aplica, por qué es mejor, por qué le ayuda al hospital en los recursos y todo eso. Entonces, esa interacción entre todos nosotros, pues ocasionó ese conocimiento que no estaba dentro de lo que estábamos viendo, pero a final de cuentas es conocimiento, es aprendizaje, ¿sí? Y se queda grabado en la mente de nosotros. Entonces, es ese choque entre las características de cada uno. Y esto es el esquema del constructivismo, es decir, en la primera imagen del lado izquierdo, ustedes pueden ver los conocimientos previos que tiene el alumno. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvo experiencia en ese tema, porque a lo mejor leyó sobre el tema. Entonces, él trae experiencia previa, conocimientos previos. Entonces, él entra al constructivismo ya con cierta preparación y hay una interacción entre el docente y el alumno, el docente y los demás alumnos o los alumnos con el resto de alumnos y empieza a crearse el conocimiento, nuevo conocimiento, experiencia, conciencia, contexto, todo eso. Y después de esa interacción, pues yo probablemente tendré nuevo conocimiento alojado en esas imágenes que ustedes ven ahí. Si se fijan, son el esquema gráfico del constructivismo, ¿sí?
Si nos fijamos en el primero, donde dice, se los voy a acercar para que les quede más claro, ¿sí? Digamos que es la mente de cada uno de nosotros, ¿no? Y aquí tengo esta parte que es el conocimiento libre, ¿sí? Aquí, se los marco aquí de color. Se los voy a marcar con un contorno rojo, ¿sí? Entonces tengo ese conocimiento, ese espacio en mi mente que está libre para el conocimiento. Obviamente, pues yo me preparo para la sesión, me preparo para la clase y entro a esa clase constructivista. ¿Cómo? Pues debatiendo, discutiendo, analizando, interactuando con mis compañeros, con mi docente, y empieza el proceso y empiezo yo al nuevo conocimiento en proceso mientras yo estoy interactuando. Entonces, vamos de ese espacio libre que tengo para el conocimiento. Durante la sesión yo tengo nuevo conocimiento en proceso y cuando salgo de mi sesión ya se queda alojado el conocimiento como nuevo en esa parte. Entonces, por eso le llaman también constructivismo, por esos constructos que yo estoy, como dice el nombre, construyendo, alojando y llenando, ¿sí? Para poder después utilizarlo. Entonces, entró con un espacio libre y salió con nuevo conocimiento. Entonces, obviamente, durante la sesión tuvo que haber las condiciones para poder lograr esta parte, ¿sí? Y condiciones previas también del alumno que haya leído, que se haya preparado o que haya tenido experiencia, ¿sí? Entonces, esta es la estructura del constructivismo y esto es lo que surge de la interacción entre toda una de las partes que estamos tocando aquí. Bien, este tema es muy amplio. Hay maestrías sobre teorías de constructivismo, por ejemplo, el conductismo, de todo eso. Nosotros lo tocamos así muy superficial, pero a final de cuentas es con lo que se deben de quedar ustedes ahorita, ¿sí? Para poder avanzar en el proceso. ¿Sí? Entonces, este material, la verdad, está muy, muy didáctico. Ustedes lo pueden leer, es de fácil lectura y está disponible en su plataforma para que lo descarguen, lo tengan y lo puedan seguir utilizando. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Para nutrir el constructivismo. Bien. Esta tabla está larga, solamente se la voy a mostrar así de esta forma, pero nos muestra pues las dos teorías y las diferencias que hay en cada una de ellas. ¿Qué papel tiene el alumno? ¿Qué papel tiene el profesor? ¿Cuál es el papel de la experiencia previa para poder entrar en la teoría? El papel de la conciencia. Tenemos también la motivación, las tareas. Algo muy importante, esto sí lo puedo mencionar así porque es relevante. Cuando a un alumno se le deja una tarea después de la clase, es un enfoque conductista, ¿sí? Después de la clase. Es decir, ya vi el tema y yo le digo al alumno cuál es la tarea, ¿sí? Es conductista porque yo ya lo vi y quiero afianzar cosas que me parecen a mí como profesor que son, que él debe tener. En el constructivismo es al revés. La tarea se deja previa a la sesión. ¿Por qué? Porque eso va a generar la condición de entrar a un constructivismo adecuado. Es decir, si yo, previo a mi clase, les digo, vamos a ver el tema diabetes y necesito que traigan un mapa conceptual, un resumen, un mapa mental, un cuadro sinóptico. Entonces, el alumno tendrá que hacerlo como tarea, leerá el tema y podremos discutir con eso que él trae, ¿sí? Entonces, por eso la tarea en el constructivismo es antes, ¿sí?
Y todos, o la mayoría de nosotros, estamos acostumbrados que la tarea es después. Ya terminamos la clase, nos dejan tareas sobre eso que vimos. Entonces, eso, el cambiar esa pequeña parte, es muy importante para el constructivismo. Entonces, los invito yo a que sus tareas sean previo a la sesión, para que ellos ya vengan preparados y para que les dejemos también a ellos el punto de buscar información, de informarse por ellos mismos y traer sus dudas a la clase, porque al final de cuentas somos facilitadores nada más, ¿sí? de esa parte. Entonces tenemos la tarea, tenemos la forma de evaluación en cada uno de ellos. Les digo, está larga la tabla. Tenemos el contexto, los contenidos, las habilidades cognitivas, el conocimiento en cada una de las teorías, el papel de la crítica, la comunicación con el docente, la información. Entonces aquí ustedes pueden leer esa tabla y pues identificar cuándo es conductismo y cuándo es constructivismo. Y como tip, les dejo esa parte, ¿sí? Pueden ser constructivistas, pero estrictos con sus reglas del juego y reglas de la clase, ¿sí? No presionar al alumno de decir, oye, no lo trajiste, te voy a castigar. No, yo les di al inicio cómo eran las reglas, qué es lo que teníamos que hacer, lo traen o no lo traen, pues depende de ellos, ¿sí? Eh, eh, utilizar eso en vez de decirles, pues no lo trajiste, tienes punto menos por no traerla, ¿no? ¿Sí? Aquí están las reglas, jugamos con ellas, se van a aplicar y tú decides hasta dónde se aplican o hasta dónde no se aplican esas medidas, ¿no? O hasta dónde quieres llegar, si quieres obtener la evaluación más alta o si quieres ir restando, pues, esa evaluación, porque al final de cuentas, todo se traduce en una evaluación, ¿sí? Entonces, muy importante eso. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Tenemos tarea para este fin de semana. Tenemos 2 tareas para presentar. La primera tarea es para este viernes y la segunda tarea tenemos hasta el domingo. Son tareas muy sencillas, ¿sí? La primera tarea está en su plataforma, ¿sí? Trata sobre una serie de preguntas, creo que son 2 o 3 preguntas nada más, sobre cómo es el proceso educativo de ustedes, ¿sí? Cómo haces la planeación, si es que haces, qué alumnos son, cuéntanos un poquito cómo preparas tu clase, cómo la evalúas, todo eso son preguntas nada más para responder con lo que ustedes traen. Es decir, no necesitan leer nada para responderlo, porque es algo que ustedes ya hacen, ¿sí? Solamente es plasmarlo. Esa es la primera, que se llama Mi proceso educativo. La segunda tarea es participar en un foro. Les voy a mandar un video al grupo sobre cómo hay que participar en el foro. No tiene mayor problema, solamente es cuestión de saber a dónde picarle para participar en él. Y ahí en el foro les dice cómo es que deben de participar. Son 4 participaciones. Su participación inicial, que son algunos puntos que ustedes tienen que desarrollar, es decir, les van a decir, ¿considera usted que es constructivista o conductista? ¿Por qué considera que es de esa teoría? Y es lo que van a compartir ustedes principalmente en el foro, ¿sí? Yo soy conductista porque considero que hago esto y esto, ¿sí? Ahí viene bien explicado en el foro qué es lo que deben de desarrollar en su comentario inicial. Van a empezar a participar todos. Después tengo que retroalimentar a 2 compañeros, ¿sí? Alguien respondió, yo le respondo a esa primera participación que él tuvo. Alguien más respondió, yo le vuelvo a responder a esa primera participación. Y la cuarta participación es una conclusión sobre lo que leyeron
dentro del foro y lo que pudieron retroalimentar a sus compañeros. Entonces son 4 participaciones. La inicial, 2 retroalimentaciones a sus compañeros y una conclusión final. Todo se hace en el mismo foro, ¿sí? No abrimos nuevos foros ni nada, es en el mismo foro. Les voy a explicar con un video cómo es que le van a hacer ustedes, ¿sí? Si nunca han participado en un foro, pues al principio puede sonar complicado, pero en realidad no lo es. Es simplemente, en lugar de subirlo en formato Word, pues yo lo copio y lo pego en ese espacio del foro virtual que vamos a trabajar, ¿sí? ¿Alguna duda sobre las tareas? Para el viernes, la de mi proceso educativo. Para el domingo, más tardar, las participaciones en el foro. ¿Dudas, preguntas, nada? Bien. Adelante, Mara. ¿Hay que inscribirse antes al foro o en el momento que vamos a iniciar nos inscribimos? Porque si viene una partecita donde dice inscribirse. No. Les voy a mandar, es simplemente entrar al foro, van a ver mi comentario, el inicial, y abajo viene una parte que dice responder. Ahí es donde van a participar todos, ¿sí? Entonces van a responder a mi comentario inicial. Esa es la apertura del foro. Mi comentario sobre qué es lo que van a hacer. Responden ahí. Después le responden no a mí, sino a 2 de sus compañeros. Y al final me vuelven a responder a mí, ¿sí? Igual les mando un video pequeño explicándoles el proceso para que a todos les quede claro. Bien, entonces cualquier duda estamos en el grupo de WhatsApp, en la plataforma donde ustedes gusten, ahí tienen mi número. Seguimos al pendiente y nos veríamos el día martes. Favor de realizar las tareas y que pasen buen fin de semana. Saludos a todos. Sale, gracias igualmente para